hablando sobre la rehabilitación en neuropsicología. Hasta el momento hemos dado una aproximación conceptual acerca de qué es la rehabilitación y algunas variables a considerar al momento de planificar una rehabilitación o de llevar a cabo una rehabilitación, ¿sí? Entonces hemos hablado de que hay ciertas variables asociadas eh, al paciente, ¿sí? Como tal, y a la lesión. Hablamos de unas variables también asociadas al paciente en general, de la lesión, también del paciente en términos psicológicos, variables socioculturales del paciente, de su familia, de sus ámbitos educativos, laborales, que también deben ser consideradas cuando se planifica una rehabilitación. Algo que se olvida muchísimo son variables relacionadas con el terapeuta, ¿sí? Como tal. Entonces, hablamos de la importancia de considerar, por ejemplo, no todos los terapeutas son tan hábiles para llegar a intervenir en diferentes tipos de pacientes. Algunos son más hábiles trabajando con niños, otros con adultos. Tiene mucho que ver con sus habilidades sociales, con sus gustos, con su formación, con su preparación, si él realizó o no la evaluación. Algo que en neuropsicología colombiana se ve un problema grande, y es que la mayoría de los terapeutas que hacen la rehabilitación no son aquellos que participaron en la evaluación, entonces no conocen también a los pacientes, ¿no? Entonces esto es un gran problema porque se quedan con el informe. Claro, el informe debería ser lo suficientemente completo, pero si hay fallas en el informe, si el informe no es completo, o si no es preciso, o hay determinados elementos cualitativos que no son plasmados en los informes, ¿no? Entonces eso puede sesgar un poquito o limitar un poco el alcance de la intervención. Y bueno, las técnicas que se use, la preparación, su formación tanto conceptual como metodológica va a influir, ¿no? La experiencia que lleva, muchas veces se utilizan heurísticos que solamente se aprenden en la medida en que se ha intervenido. Entonces, son otras variables, tanto cuando se elige un terapeuta como a considerar cuando se prepara. Y variables propias de la terapia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las variables de la terapia, eh, aquí ya nos enfocamos un poquito más en el, tanto en condiciones de espacio-temporales, dinámicas propias de la terapia, que yo les dije a ustedes que lo pensaran un poquito para poder discutir en clase, ¿sí? Que fue lo que les pedí que discutieran en grupos. Bueno, entonces, algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Entonces, por un lado, la, hemos hablado que la intervención no es solamente neuropsicológica, que la mayoría de los pacientes que están en terapia, en intervención neuropsicológica, están al mismo tiempo siendo atendidos por otros o recibiendo intervenciones por otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, reciben observaciones médicas, recomendaciones médicas por médicos generales, por neurólogo, psiquiatra, gerontólogo, ¿sí? Dependiendo del tipo de paciente, pediatra. Entonces, esto es un problema enorme, y es un problema que sí es importante que ustedes reflexionen sobre estos canales de comunicación, y es cómo podemos favorecer esa comunicación, ¿sí? Si el paciente remitido, digamos, ustedes tienen su consultorio privado y a ustedes les llega un paciente con una historia clínica, ¿cómo pueden ustedes acceder a un diálogo, así sea unos cuantos minutos interdisciplinar, con los médicos que lo remiten, con su endocrinólogo, con su pediatra, con su gerontólogo, ¿sí? Etcétera? Eso es un desafío enorme, ¿no? Y además que muchas veces esos canales son difíciles por las agendas, porque entonces tú le dices al doctor, al neurólogo, al neurocirujano: ven, necesitamos aunque sea que hagamos una videollamada, y muchas veces pues
no se hace porque no se ve la importancia de ese diálogo interdisciplinario, ¿no? Y el aporte que pueden dar en conjunto los terapeutas trabajando en equipo, ¿sí? Entonces, es más fácil, por ejemplo, que dialogue la fisio con el TEO, con el terapeuta ocupacional, con el fonoaudiólogo y con el psicólogo. Pero acceder a hablar tanto con los profesores, con los coordinadores, con los médicos, es un poco difícil porque están lejanos, no solamente en distancias, en espacios, sino también en sus roles profesionales. Otros problemas a considerar son, por ejemplo, el lugar, ¿sí? Donde sucede la intervención. Entonces, eh, muchas veces hay barreras de acceso, ¿sí? Que es lo que estamos hablando acá. Por ejemplo, el paciente vive en un barrio muy al sur, no sé, digamos Meissen, ¿sí? Un barrio en Ciudad Bolívar, que queda un poco lejano donde quedan ubicados la mayoría de los consultorios, ¿sí? La mayoría de los consultorios en neuropsicología y en medicina en general están ubicados cerca al norte de Bogotá, o en Chapinero, de Chapinero hacia el norte están la mayoría de los consultorios. Vemos que muchos consultorios cerca a Chicó, cerca a Chapinero Alto, cerca a la Clínica del Country, incluso un poco más al norte pueden haber bastantes consultorios, algunos también cercanos a las universidades del norte como en Chía, en Cajicá, en las sedes que hay de varias universidades. Entonces acceder a esos consultorios no es tan fácil, ¿sí? Para las personas que viven al sur de Bogotá. Si tú miras la proporción, pues no conozco esto, pero se podría hacer el estudio en algún momento y eso podría dar incluso lugar a una tesis de pregrado, por ejemplo, hacer una geolocalización de los consultorios y cuáles son las barreras de acceso en términos de transporte, en términos de económicos, en términos de tiempo, ¿sí? Eh, y esto le daría muchas más luces, por ejemplo, a los neuropsicólogos futuros, a dónde deberían llegar a radicar sus próximos consultorios, ¿no? Si están pensando en poner uno privado. Sí, muchas veces nos quedamos con el lugar bonito y no con el lugar de fácil acceso para los pacientes. ¿Sí? ¿Qué piensan al respecto, muchachos, sobre el acceso a la terapia o a la intervención, mejor? Cuéntame, Sara. Pues yo siento que es difícil porque como que la gente sabe que la terapia es un privilegio en muchas ocasiones, ¿no? O sea, uno como conscientemente sabe que mucha gente no accede a terapia porque hay dificultades económicas o porque hay muchos sesgos al respecto, pero como que uno no se pone a pensar realmente en el momento como que estás como buscando como dónde poner tu consultorio y cómo va a afectar esto a mis futuros pacientes, sino tú dices, pues el que pueda llegar acá, pues llegar acá y punto porque a mí me gusta. Entonces creo que pues uno tiene que tomar como ese tipo de conciencia de sí, o sea, yo sé, conozco esto, pero también tengo que aprender cómo aplicar este conocimiento. Porque pues muchas veces las personas que necesitan pues apoyo, por ejemplo, no saben que las universidades tienen la terapia, el acceso a terapia que cuesta menos. Claro. Y les queda más cerca, por ejemplo, la universidad que el consultorio. Ujú, sí, pero también el acceso es restringido, ¿no? O sea, hay un número de cupos, o sea, las universidades, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo quieren ver, las universidades, o sea, es afortunado porque hay alguien que presta el servicio, ¿no? O sea, como consultores de la Javeriana, ¿sí? Entonces, muchas de las universidades tienen servicios de evaluación y en parte un poco de rehabilitación, aunque eso sí es bastante limitado, o sea, queda más a psicoeducación, la rehabilitación. Eh, eh, Impartida principalmente pues, por los practicantes y bajo la supervisión de algunos profesores de las universidades, ¿no? Esto es un alivio para muchas personas que no tienen recursos para pagar de forma privada
y que se dan cuenta que a través del sistema de salud, ya sea el contributivo o el subsidiado, en realidad es muy precaria la atención, principalmente en neuropsicología. En neuropsicología es sumamente precaria la atención, tanto porque no está dentro del plan obligatorio de salud. Entonces, para acceder a esto es un servicio especializado que puede pasar más de un año para que tú accedas a una evaluación y la intervención, pues eso sí, no es un poco más complejo. Entonces, bueno, por lo menos a las universidades, no todas las universidades tienen servicio en neuropsicología, de consultorio psicológico. El consultorio psicológico es más clínico, y más clínico familiar, más clínico sistémico, cognitivo-conductual, pero en neuropsicología son muy poquitas. Que prestan el servicio de neuropsicología está la San Buenaventura, está la Javeriana, está, creo que un poco, no sé si la Católica tenga algo, y creo que uno o dos más y ya, para de contar, ¿sí? Porque en realidad la neuropsicología no se enseña, o sea, tampoco es que haya muchos posgrados en Bogotá y, por ejemplo, además no conozco tanto en Colombia en términos de consultores de universidades, pero eso está de la mano de los intereses de los posgrados, ¿no? O sea, y yo incluso creo que la única universidad que no tiene posgrados robustos en neuropsicología y que tiene servicio de practicantes en neuropsicología es la Javeriana, ¿sí? Incluso eso, ustedes se darán cuenta más adelante si les gusta tanto el énfasis como la práctica en neuropsicología, que ustedes salen con una formación muy similar a la que están teniendo magísters o especialistas en otras universidades, ¿sí? Porque tienen el consultorio acá, que eso no lo hacen otras universidades en pregrado en psicología. Entonces hay una falencia, ¿no? Entonces es desafortunado por el lado de que es muy poca la oferta. ¿Sí? Y la demanda es altísima, es muy, muy alta. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que continuamente, por ejemplo, me buscan, ven, mi hijo tiene estos problemas, principalmente en niños, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Por el lado educativo. Entonces, pues desafortunadamente, mira, trata de buscar ayuda en estos lugares o gestionarlo por la EPS. Y después de que ha pasado mucho tiempo, lo que se da uno cuenta es que los familiares se cansan y simplemente dejan que la cosa pase, con todas las consecuencias discapacitantes que esto puede traer más adelante. Bien, entonces, cuando hablamos del acceso, entonces el lugar donde está, la distancia desde la residencia de los pacientes. Entonces, bueno, todos estos son problemas, pero son problemas que pueden buscarse soluciones, ¿no? Por ejemplo, a la distancia, ¿qué solución podría dársela a una persona que vive muy lejos del lugar donde se le va a hacer rehabilitación? ¿Teleconsulta? Para algunas cosas podría servir la teleconsulta, muy bien, muy bien, muy bien. O buscar redes cercanas, ¿sí? Tal vez no solamente el único caso, sino se puede generar un proyecto de investigación, ¿sí? Donde para ubicar unas redes de apoyo más cercanas que también sirvan, ¿sí? Muy bien. Eh, Bien, entonces también hay un problema, por ejemplo, en Bogotá con el sistema de transporte. El sistema de transporte es difícil, es complicado y más si hay personas con discapacidad. Sí, o sea, subirse en Transmilenio repleto y viajar por toda la ciudad y si tienes una parálisis, si tienes problemas de movilidad, no es fácil, ¿no? Y costear un Uber, un taxi, pues eso a algunas personas le puede significar 2, 3 días de comida, ¿sí? Y el problema de los acompañantes, ¿no? Es que pues trabajan en su mayoría y si no trabajan, pues no comen. Entonces deben dejar de trabajar para llevarlos a la consulta. Deben pedir permiso en las empresas y pues eso no le gusta a los jefes que les pidan permiso, ¿sí? Y muchos no trabajan por salarios mensuales, sino por el día. Entonces, si no trabajas un día, pues no comes ese día. Entonces es un desafío grande, 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 ¿no? A considerar, ¿no? Porque muchas veces, es que usted, ¿por qué no los traen? ¿Por qué no vienen? Pues es que hay una cantidad de cosas, de dinero para el transporte, de dinero para la comida, de dinero para de tiempo laboral, ¿sí? A considerar, y pues como no se ve algo tan importante, eh,
Hay que considerar también el tipo de rehabilitación, entonces los modelos teóricos, y eso lo vamos a ver un poco más cuando hagamos el debate sobre cuáles son los diferentes modelos teóricos o aproximaciones a la terapia, las estrategias que se puedan usar y la relación con fármacos, ¿no? Entonces muchos de los pacientes están siendo eh, eh, medicados. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con niños, una alta proporción de los niños que asisten a intervenciones neuropsicológicas están recibiendo psicoestimulantes o están recibiendo sedantes o están recibiendo antidepresivos. Sí, eso es el común, ¿no? De que yo creo que alrededor del 60% de los niños que asisten a intervención neuropsicológica, que sobre eso también se podría hacer un estudio, ¿no? Sería interesante también para una tesis de pregrado, como sondear cuál es la proporción de niños que están recibiendo, por ejemplo, o grupos de edades, por grupos de edades, medicación y que asisten a intervención neuropsicológica. ¿Sí? Y si tú no sabes muy bien, si tú no tienes buenos conocimientos en psicofarmacología, tú no vas a poder controlar de forma eficiente la rivalidad que puede ejercer o el favorecimiento, o sea, cómo está interactuando el fármaco, el efecto del fármaco sobre el efecto de la intervención. Ya si hablamos de pacientes mayores o pacientes con accidentes cerebrovasculares o con trauma craneoencefálico, pues pueden estar recibiendo muchos otros medicamentos, ¿sí? Antidepresivos, o sea, por el lado de los psicofármacos, ¿no? Sedantes, pueden estar recibiendo eh, medicamentos para la presión arterial, medicamentos para la coagulación, medicamentos, una serie, para el dolor, y todos ellos pueden ejercer una influencia sobre el funcionamiento del cerebro y por lo tanto sobre la intervención. Bueno, la primera pregunta, ¿cuándo se debe iniciar una intervención, muchachos? ¿Qué creen? ¿En qué momento es el idóneo para iniciar una intervención neuropsicológica? Cuéntame, Sara. Y diría que lo más pronto posible, no como en cuanto a fecha, sino apenas como uno tenga un diagnóstico lo más pronto posible para que no siga, no se siga extendiendo la lesión, sino que se logre recuperar pues la mayor cantidad de funcionalidad posible para el paciente. ¿Un diagnóstico o una evaluación? Evaluación. Tienen que separar eso, y eso lo vimos desde el principio, y es que una cosa es el diagnóstico te lo puede dar un médico, ¿no? Tras trauma craneoencefálico, enfermedad de Alzheimer, te lo puede decir. Eh, pero no se casen con los diagnósticos porque los diagnósticos generan estereotipos. Un pediatra te puede decir, no, déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? Porque de su conocimiento lo dijo. Pero eso no te ayuda mucho en saber qué hacer, ¿no? O sea, uno no da rehabilitaciones para diagnósticos. Uno planifica rehabilitaciones para valoraciones, para evaluaciones completas con cada una de las funciones. ¿Listo? Es una sugerencia, Sarita, ¿vale? Entonces, tú Creo que dices, ya me confundí de término, pero me refería más a evaluación que a diagnóstico. sí, no, yo me imagino, pero es también valió, el lapsus valió la pena para dejarlo en claro siempre, ¿no? Porque eso es algo que debemos repetirnos todo el tiempo, ¿no? Que no nos casemos con diagnósticos, que el diagnóstico no te dice absolutamente nada, lo que debes ver siempre es la evaluación, ¿sí? O sea, es más, no olviden diagnósticos, uno mira el diagnóstico y una vez se sesgó completamente sin darse cuenta. Y para todo, en psicología clínica también, eso también aplica para depresión, para ansiedad, para lo que sea, ¿no? O sea, el diagnóstico es lo de menos, lo importante es la evaluación. Porque los diagnósticos son muy gruesos, muy generales, eso ya lo vimos en algún momento, ¿no? Todo lo que puede llevar el diagnóstico. Bien, eh, eso es una posición. ¿Quién más? ¿Quién más me dice cuándo se debe realizar cuándo se debe iniciar la intervención? ¿Ninguno? Juliana Quintero. No, pues digamos, yo estoy pensando que podría ser también, digamos, cuando se muestra un compromiso del paciente también, porque creo que es un proceso que es por ambas partes, pero no sé si estoy equivocada. O sea, como que el paciente esté dispuesto a empezar el tratamiento también, por lo que hemos hablado que implica también
que él se movilice, que haga los ejercicios planteados y todo. Si tienes, entonces yo creo que acá algo importante, Juli, ya que lo mencionas, es, depende de la edad del paciente, ¿sí? Y pues la disposición o el interés del paciente también, pero eso depende mucho de la edad, ¿no? Porque si es con un niño, pues como que si él quiere, no está, no se considera tanto, debería, pero pues no se considera tanto. Pero lo que tú mencionas es, en adultos aplica todo el tiempo, ¿sí? Y es como la estabilidad psicológica de este paciente, o sea, si en realidad él está en un momento en el cual por la pérdida funcional, por el daño que ha tenido, por el dolor, por lo que sea, no quiere asistir a terapia, pues es un poco difícil, pues, obligarlo, ¿no? Y entonces ahí también pues entran otras cosas a ser consideradas. Pero bueno, entonces la edad y el tipo de lesión, o la causa del deterioro, o la causa del déficit, mejor, ¿sí? Entonces la edad y la causa del déficit son dos variables importantes a considerar para saber cuándo iniciar la intervención. Es diferente si es una lesión adquirida, como un trauma craneoencefálico, o si es una lesión del neurodesarrollo. Es diferente si es también o una neurodegeneración, ¿sí? Bueno, Samuel, cuéntame, ibas a decir algo. No, era muy relacionado con lo último que estabas comentando, Diego, que como depende de la lesión y depende de cómo se encuentra el paciente, se puede comenzar o no, pues porque si un paciente se encuentra en coma, pues obviamente no se puede comenzar el diagnóstico, la intervención. Entonces, el paciente se tiene que por lo menos haber recuperado o haber recuperado algunas funciones para intervenir. Eso es importantísimo, Samuel, ¿sí? Lo que tú estás mencionando acá. Y es que, por un lado, o sea, muchas veces se piensa, no, tan pronto se pueda. No necesariamente, tan pronto se pueda. Tú debes garantizar como que cierta estabilidad médica del paciente, o sea, un paciente que esté todavía en cuidados intensivos, un paciente que esté todavía en un postoperatorio y que tenga ciertas secuelas, no es recomendable todavía hacer intervención, ¿sí? Incluso la misma intervención puede generar algo de daño. Fisiológicamente hablando, la idea es que la intervención también genere ciertos mecanismos de neuroplasticidad. Se está asociado con mecanismos de neuroplasticidad. Por lo general, esos mecanismos van a estar de la mano de procesos de incremento metabólico en las áreas cerebrales implicadas directamente con la rehabilitación, ¿sí? Y si todavía no ha ocurrido un proceso de cicatrización, de desinflamación del tejido, en este caso del cerebro, pues comenzar a trabajar sobre esto, por un lado va a incrementar el estrés, ¿sí? Va a estresar más al paciente y de pronto a su familia, y por otro lado puede agravar o puede dificultar los procesos de recuperación del órgano, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante para saber cuándo iniciar la rehabilitación, tener un diálogo permanente con los médicos, ¿sí? Para conocer con más detalle y con mayor claridad en qué estado de la recuperación médica, fisiológica está el cerebro, ¿sí? Contar con exámenes de neuroimagen, sangre, bueno, etcétera, para que los pueda interpretar adecuadamente el grupo de médicos y tú tener la información mucho más clara sobre en qué momento de esa recuperación fisiológica, biológica del daño está el paciente, principalmente ante las lesiones, no el desarrollo, no neurodegenerativas, sino las lesiones adquiridas como el trauma craneoencefálico y como el accidente cerebrovascular, ¿no? En caso de las lesiones, bueno, de los problemas de neurodesarrollo, de neurodegeneración, sí cuanto antes es apropiado, ¿no? Entonces, incluso uno durante la evaluación ya comienza a hacer intervención. Ni siquiera se debería esperar completamente a terminar la evaluación. Claro, se planifica con detalle, pero tú puedes comenzar a dar sugerencias de intervención a la familia, comenzar a hacer psicoeducación, comenzar a trabajar con cambio de hábitos de vida, comenzar a trabajar con algunos componentes comportamentales, emocionales, antes de terminar y de tener el diagnóstico completo, ¿sí? Durante la evaluación.
Sí, o sea, no son fases continuas, son fases que se pueden traslapar y que se pueden ir incluso rotando la evaluación y la intervención. No es que siempre venga la intervención después de la evaluación. No, tú puedes desde antes de terminar la evaluación comenzar a generar ya cambios en la vida de la persona para favorecer su calidad de vida, porque si muchas veces la evaluación puede tardar bastante tiempo, ¿no? O para disminuir el sufrimiento de la familia. Incluso esos pequeños ajustes que tú vas cambiando, haciendo en la familia, en la conducta, en las emociones de las personas, te van dando mayor cantidad de insumos para entender la persona, ¿no? La persona y su problema. ¿Listo? Entonces, miren que no es fácil decidir cuándo iniciar una intervención. En resumen, la intervención, ¿cuándo iniciar una intervención? Uno, para problemas de degeneración y el neurodesarrollo se debe intervenir, así sea con ajustes psicoeducativos, conductuales y emocionales, lo más antes posible, para garantizar y también con ajustes educativos, para garantizar una mejor calidad de vida de las personas, ¿sí? Y se debe planificar con detalle inmediatamente e iniciar inmediatamente se tiene una evaluación más completa. Bien, haciendo revaluaciones periódicas. En el caso de las lesiones como los traumas craneoencefálicos y como los accidentes cerebrovasculares, la intervención debe iniciar cuando se tenga un paciente estable con un medicamento. Debe ser consensuada este inicio con la familia, con el paciente y con el grupo médico, ¿sí? Y puede hacerse también acompañada de la evaluación o inmediatamente una vez se termine la evaluación. ¿Cuánto debe durar la intervención? ¿Qué creen ustedes? También depende, ¿no? ¿De qué? Ay, perdón, alguien había levantado la mano. Pues Dale, Kimberly. depende, digamos, me pongo a pensar como depende el caso y si hablas como de duración en número de tiempo o por sesión, también pues eso depende. Yo he escuchado que a veces como que, señor. Las dos cosas, me refiero a las dos cosas. Ok. Yo he escuchado que a veces como que lo que mencionabas ahorita de cuestiones de tiempo y que las personas de pronto tienen dificultades como al llegar, hay veces como que se hace la negociación consensuada de que las sesiones duren un poco más y de pronto se puedan abarcar más cosas porque la persona no puede ir tantas veces a consulta. No sé qué tan bueno sea eso porque pues meter como mucho contenido en una sesión pues no creo que sea como tan favorable, ¿sí? Porque la persona ya se cansa, ya pues de pronto no es igual. Y también en términos de tiempo, no sé, de pronto la sesión eh, una hora, de pronto, 2 veces por semana o una vez por semana. No sé, y ya en términos de tiempo, pues depende también la persona y su recuperación, 6 meses o no sé. Gracias, Kimberly. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportarnos? Mencionaste, Kimberly, varias cosas a tener en cuenta. Andrea Gómez. Cuéntame, ¿cuánto crees que debería durar la rehabilitación en términos de intensidad, frecuencia, cantidad de sesiones, Pues yo tiempo de las creo que sesiones? va muy ligado como a la disposición del paciente. Entonces, digamos, el, la intensidad tampoco puede ser como muy pesada si el paciente empieza a sentirse estresado o si los familiares, pues tampoco, o sea, como que tiene que ser como un consenso entre el paciente y el terapeuta para que se puedan como, o Pero sea, hablemos entonces de mínimos, de cuál sería el mínimo
Para que algo tenga efecto, ¿cuál sería el mínimo en tiempo y en frecuencia? ¿Cuántas sesiones crees que deberían ser las mínimas que debería recibir una persona para que se pueda dar un efecto sobre cambios cognitivos y conductuales y emocionales? Pues dependiendo, también como ahorita estaban diciendo, también de la gravedad de la lesión. Entonces, digamos, si- es que no sé, es difícil. Digamos, yo diría que mínimo unas 2, 3 veces a la semana, pues a mí me parece. En Mínimo, frecuencia, sí, sí, sí. en frecuencia. Y semanales, dos, tres Ajá. veces, ¿sí? Pero en general, en total, ¿cuántas terapias debería recibir una persona? No sé, también depende, digamos, si es de algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, pues también las terapias tienen que ser como más alargadas, o sea, es algo ya también a largo plazo. Pero digamos, si es como para rehabilitación de algún daño, puede ser tipo, no sé, diría yo, tentativamente, como 6, 8 meses, no sé. Gracias. Ya ahorita después les digo mi punto de vista sobre todo esto. Nicolás, cuéntame. Hola Diego, yo iba a decir algo más o menos similar en cuanto a que, digamos que el tiempo total, como que se puede esperar para una persona que reciba terapia neuropsicológica depende también del tipo de trastorno que se esté tratando o del tipo de daño que se esté tratando. Por ejemplo, en nuestro caso, en el grupo de síndrome de Down, es un caso que necesita monitoreos constantes Ujú. y ayudas constantes, pues no necesariamente neuropsicológicas como tal, pero sí de logoterapia, de refuerzos cognitivos. Entonces también tocaría ver hasta qué punto, digamos, en las primeras sesiones la persona está haciendo un progreso y según la condición, cuántas terapias a la semana y qué tan prolongado debería ser el tiempo, debido a que pues hay algunos síndromes que pues muestran mejoría como en los primeros días y pues si se dejan de tomar estas sesiones, el paciente comienza pues casi que a perder todo su progreso. Ujú. Sí, tienes toda la razón. Entonces, bueno, como en todo, esto es un proceso que no es fácil tomar decisiones, que es complejo, ¿cierto? Pero sí deberíamos tener como unas reglas generales que nos permitan orientar nuestro ejercicio. Gracias, Nicolás. ¿Sí? Entonces, eh, tienen muchísima razón que depende mucho de la cantidad el compromiso cognitivo o disfuncional que haya, ¿no? Entonces, entre más grave o más discapacitante sea el compromiso funcional, pues debería requerir mayor cantidad de intervenciones con probablemente una mayor frecuencia, ¿sí? Pero, pero esto no es fácil en un sistema de salud como el colombiano o como muchos de los sistemas de salud donde el acceso es restringido, ¿no? Tanto a la evaluación como a la intervención. Bueno, hablemos de algunas cosas. Primero, el tiempo de cada sesión, ¿cuál debería ser el ideal? ¿Sí? Entonces, el tiempo ideal de cada sesión, o sea, cada tareita, cada cumplimiento de objetivos, debería durar alrededor de 20 minutos, media hora, ¿sí? Y la idea es que tú puedas hacer al menos dos, ¿sí? Dos, cumplir dos objetivos muy chiquitos de entrenamiento, ¿sí? Dos tareas, dos, tres, de 15 minutos, de 15 20 minutos, se pueden hacer de psicoeducación o de relajación o de entrenamiento de una función o de compensación, ¿sí? Entonces, esto te va a llevar a un tiempo aproximadamente entre 40 a una hora, ¿sí? Debes también considerar cosas como la edad, la fatiga, la hora del día, eh, la capacidad atencional, ¿sí? El estrés que se genera y el tiempo disponible de los pacientes o sus acompañantes. Si la persona, ustedes ven que viene de un lugar muy lejano, que tiene muchos problemas para acceder a la intervención, pues es un problema grandísimo hacerlo ir por 15 minutos, ¿sí? Como muchas veces yo he visto que se hace.
O sea, se citan una cantidad de pacientes para hacerles intervenciones de 15 minutos y donde en realidad o sea, las personas son bobas. Tú como padre que tienes que sacrificar un día de trabajo, ir por tu hijo, sacarlo del colegio o por tu familiar, atravesar la ciudad para que te atiendan por 15 minutos, eso de verdad es un problema ético, ¿no? Ahí ya las personas salen muy golpeadas emocionalmente y pues por la falta de consideración del sistema con ellos, ¿no? Entonces piensen eso también, ¿no? O sea, intervenciones, o sea, muy cortas en personas que tienen serias dificultades de acceso, ¿sí? Bien, cuando se hacen a través de la tecnología, por lo general son intervenciones que duran más o menos 20 minutos, entonces no es bueno que toda una intervención se base en neurofeedback o en videojuego, ¿sí? Es bueno, todo esto va a ir guiado por los objetivos de la intervención, ¿no? Y qué se esté buscando y el nivel de funcionamiento. Pero entonces el tiempo de cada intervención debería estar alrededor de 40 minutos a una hora, más de una hora y media ya es un tiempo muy largo donde se va a fatigar muchísimo el paciente y el nivel de estrés y de ansiedad va a comenzar a incrementar, ¿sí? Si tú ves que estás en el mismo lugar y se pueden hacer, por ejemplo, si hay internados, si la persona, entonces se puede dejar tiempos de pausa, ¿no? Entonces hacer, digamos, media hora o 40 minutos de intervención, hacer una pausa de una hora y volver a otra vez hacer otros objetivos. Eso se podría hacer también, ¿sí? Dependiendo pues las circunstancias, ¿no? Lo que les mencionaba hace un tiempo. ¿Con qué frecuencia se debe hacer esta intervención? Entonces, lo ideal es que se haga al menos 2 veces a la semana, ¿sí? 2 veces a la semana para generar consolidación, reorganización, plasticidad. Lo ideal es que se haga de 3 a 4 veces por semana, día por medio, ¿sí? Eh, 3 veces por semana está bien, ¿sí? Claro, esto es difícil, vuelvo y les digo, con los problemas de acceso, de trabajo. Muchas veces lo que vemos es que las personas hacen una terapia cada mes. Esto en realidad no sirve. Si esa es la situación, si tú citas al paciente cada 15 días, incluso una vez por semana, ten en cuenta que esto es más cumplir una norma que en realidad los efectos que va a tener. Entonces ahí hay que mezclar la intervención con teleconsulta, con telerehabilitación o con apoyo familiar o con apoyo docente o con apoyo de otros terapeutas. Pero para eso, pues eso va a exigir un recurso de la institución, del terapeuta, ¿no? Entonces tú no simplemente tienes que mandarle tareas, tú tienes que hacer seguimiento teledirigido a lo que se le está enviando. Entonces eso va a sacrificar parte de tu tiempo, de tu organización, ¿sí? Entonces hay cosas a tener en cuenta. ¿Por cuánto tiempo no solamente cada terapia, sino que debería durar? Pues eso sí es en función de los objetivos, pero es probable que menos de 2 semanas, o sea, si tú tienes intervenciones 2 veces a la semana, necesitas al menos 3 semanas para ver algún cambio asociado con la terapia, ¿sí? Entonces ahí van al menos 6 intervenciones, que es más o menos entre 5 y 10 sesiones son los mínimos para cualquier tipo de alteración. Menos de 5 sesiones, esto es más una consejería que una intervención psicológica, neuropsicológica como tal, ¿no? Más de 5 sesiones es lo ideal, llegando a 10, pero debe balancear. eh, eh, Dependiendo de la discapacidad o el nivel disfuncional, pues se debería ampliar, ¿no? Ten en cuenta que siempre va a haber una limitación por parte del sistema de salud si esto es prestado por una EPS o por una prepagada. O sea, no te van a dar sesiones ilimitadas. Entonces, por lo general, lo que envían son como 5 sesiones. Entonces, la idea no es hacer toda la terapia en 5 sesiones, como decía Kimberly, no es que, no, entonces yo por lo general para los casos de afasia tengo este protocolo basado en 15 sesiones, cada sesión consiste en esto. Entonces, como esta persona solamente le dieron 5, le va a meter las 15 sesiones en 5. No, eso no va a tener ningún objetivo, eso no tiene ningún resultado. Lo que hace es estresar a la persona y confundirla a ella y a su familia.
¿sí? Entonces ahí tú tienes que idearte con las 5 sesiones que tienes, ¿qué puedes hacer? Tal vez es más psicoeducación para que ellos puedan hacer su propia rehabilitación o puedan autogestionarse otros recursos fuera del consultorio, ¿sí? Entonces te vas a hacer menos entrenamiento cognitivo y vas a darle más recursos psicosociales, educativos, web, donde ellos puedan después acceder a su rehabilitación o autogestionársela, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que ser mucho más prudente, inteligente y pensar en la calidad de vida siempre del paciente, que era una de las reglas de oro, no pensar siempre en la calidad de vida del paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos?